Bienvenidos de nuevo, estudiantes de octavo grado, a esta nueva clase de matemática. En esta ocasión estaremos hablando de la superficie del área que compone todo lo que es el patrón del cono. Y como hemos estado estudiando en clases anteriores, hemos visto que al descomponer este patrón podemos obtener diferentes figuras ya conocidas por nosotros. Soy el profesor Jason Figueroa y sean bienvenidos a esta clase de matemática. La clase 4.3 titulada Área superficial del cono nos invita a pensar en la siguiente situación inicial. El patrón del cono está formado por los siguientes elementos. Y si recordamos las clases anteriores, entonces nos podemos recordar de la cara lateral del cono, que es un sector circular, en donde decíamos que el ángulo es 360 grados dividido entre G multiplicado por R, donde la letra G representa la longitud de esta generatriz del cono y el radio R representa el radio de la base, que es un círculo. También la segunda parte es un círculo de radio R. Entonces ahora queremos pensar no en longitudes, sino que en área. Por eso se nos pide expresar el área de la cara lateral y del círculo del cono y expresarlo en una sola expresión algebraica, cuál sería su área total. Entonces quizás quieras tomarte unos minutos para llegar a una respuesta. Al revisar la solución, entonces el área lateral del cono o área lateral, como lo vamos a representar, es el área del sector circular en el patrón del cono, la cual es proporcional al área total del círculo con el radio G. Pi por G elevado al cuadrado por el ángulo central del sector circular. Entonces, para este sector circular, para hallar su área, vamos a utilizar la fórmula. Área lateral va a ser pi por G al cuadrado por teta dividido entre 360 grados, en vista de que es un sector circular. Ahora, esta misma expresión podríamos escribirla como pi por G elevado al cuadrado, y esto lo podemos escribir como un 360 grados multiplicado por teta. Ahora bien, este ángulo teta, recordemos nosotros que también lo hemos expresado como 360 grados dividido entre G y multiplicado por R. Entonces nos queda esta expresión cuando sustituimos teta por esta fórmula que deducimos en la clase anterior. Las letras X cursivas representan que estamos multiplicando. Por lo tanto, podemos cancelar factores. Por ejemplo, este 360, tenemos uno arriba y uno abajo en el denominador, podemos cancelarlo. De igual manera, hay un G por G, o sea, G elevado al cuadrado, y un G en el denominador. Entonces vamos a cancelar el del denominador y arriba también solamente nos quedaría G. Entonces nos ha quedado el producto pi por G por R cuando hablamos del área lateral. Entonces esta expresión es la que vamos a utilizar para hallar el área lateral. Ahora la otra parte de la patrón del cono es la base, que es un círculo, que conocemos el radio R. Entonces esta fórmula para el área es más conocida por todos, es pi por radio al cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer es obtener la suma de estas dos expresiones para hallar el área total del patrón del cono. Entonces con esto vamos a llegar a área total, pi por G por R, que sería el área lateral que hemos hallado, más pi por radio al cuadrado, que sería el área de la base de este círculo. En esta expresión matemática podemos observar que hay factores que se repiten. La R está presente en los dos términos y el número pi. Entonces, factorizando la expresión nos queda pi por R, factor de en el primer término, G, y en el segundo término otra R. Entonces, para hallar el área lateral del patrón de un cono, hemos hallado esta expresión que se ve muy sencilla, pi multiplicado por R, y el tercer factor es la suma de la longitud de la generatriz más el radio. Y eso nos da el área total del patrón del cono. Entonces, en conclusión, podemos decir que se utiliza el plano desarrollado del cono para calcular su área lateral y total cuando el radio del cono es R y la generatriz es G. Entonces el área lateral, que es el área del sector circular que aparece en el desarrollo del cono, está dada por la siguiente expresión, pi por G por R, que es la que deducimos anteriormente.
Y el área total, que es la suma del área lateral y el área de la base. Entonces, cuando conocemos la base del cono, se tiene que esta es área total, es el área lateral más el área de la base. Y esto entonces es lo que nosotros ya conocemos como pi por r por g más pi por radio al cuadrado. Esta expresión la hemos factorizado, tiene como factor pi por r y los factores, el tercer factor nos queda la suma de g más r. Entonces, esta expresión vamos a utilizarla en los ejercicios, que está muy sencillo. Primero sumamos y luego multiplicamos estos tres números. Y al estar hablando de área, entonces nuestra respuesta viene dada en unidades cuadradas. Ahora ustedes van a utilizar esa fórmula para hallar el área total de los ejercicios que presenta su cuaderno de ejercicios y también en su libro de texto. Espero que este video te haya ayudado y nos vemos en el próximo.